Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que mantener el distanciamiento social es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. El distanciamiento social consiste en mantener una distancia prudente entre personas. Esta medida promueve evitar salir de casa para disminuir la probabilidad de contagio y propagación del COVID-19. Si es inevitable que salgas de casa, te sugerimos practicar las siguientes recomendaciones para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. Recuerda el buen uso del tapabocas. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. Su uso es obligatorio en espacios públicos abiertos y cerrados. Tampoco debes tocar tu cara sin lavar tus manos previamente. El tapabocas es para cubrir la boca y nariz y no debe estar en el cuello o en otro lugar. En lo posible, conserva una distancia mínima de 2 metros entre tú y las demás personas cuando hagas filas o te encuentres en lugares públicos. Cuando ingreses a una sala de espera, ubícate intercaladamente dejando 2 sillas vacías. Así mantendrás distancia de los demás usuarios. Ten en cuenta al ingreso máximo permitido en establecimientos como bancos, supermercados, farmacias, centros de salud o comercios. El virus puede sobrevivir en el exterior por varias horas, infectando cualquier superficie. Por esta razón, evita al máximo el contacto con elementos cotidianos como barandas, puertas, manijas, dinero, cajeros electrónicos, interruptores, botones, bolígrafos, teléfonos públicos, grifos, inodoros y en general cualquier elemento fuera de tu hogar. Desinfecta constantemente tus objetos personales y aquellos que debas llevar fuera de casa con alcohol o líquidos aptos para desinfección. Los colombianos somos expresivos y amigables. No será fácil acostumbrarnos, pero es necesario reemplazar el uso de saludos como beso en la mejilla, apretón de manos y abrazos con alternativas que no implique contacto físico. Así evitaremos el contagio del COVID-19. Al toser y estornudar, cubre tu boca y nariz usando tu codo. En desplazamientos cortos, procura evitar el uso de sistemas de transporte masivo. En lo posible, utiliza medios de transporte individual, como bicicleta, vehículo particular o motocicleta, sin parrillero. Si debes usar transporte público, usa siempre tapabocas, lava o desinfecta tus manos apenas te retires del transporte y conserva distancia de 1 metro entre personas. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que tu empresa haya implementado para retomar actividades en las instalaciones de la empresa. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad que te asignen para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. Lo más esencial en la vida es conservar una buena salud. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema: prácticas laborales seguras para el control de peligros eléctricos. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo, ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero Julio, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Lina. Bienvenidos todos a nuestro tema de hoy, prácticas laborales seguras para el control de peligros eléctricos. Un tema, como todos los anteriores, bastante importante, bastante relevante. Tiene que ver con nuestro comportamiento, tiene que ver con nuestras actitudes, tiene que ver con la forma como realizamos el trabajo, con esas prácticas que realizamos en aquellos momentos en que no son necesarios los procedimientos, sino es necesaria una práctica segura. La diferencia entre una práctica y un procedimiento es que un procedimiento es una serie de acciones, una serie de pasos positivos, realizados siempre en el mismo orden, realizados siempre bajo un estándar, bajo una secuencia lógica para obtener los resultados vistos. Una práctica es cuando podemos hacer esas acciones positivas en diferentes momentos o en diferente orden
y de cualquier manera vamos a tener los mismos resultados en términos de eficiencia, en términos de efectividad y, por supuesto, en términos de seguridad. Entonces, el día de hoy vamos a recorrer esas prácticas laborales seguras que nos ayudan a tener un control sobre los peligros eléctricos. Ya en oportunidades anteriores hemos visto cómo podemos controlar los peligros eléctricos a partir de las condiciones de seguridad, a partir de las condiciones del entorno, y hoy pues nos vamos a enfocar en esas prácticas laborales seguras, en esas acciones que realizamos, que podemos realizar para tener tranquilidad de que la labor que estamos haciendo en nuestro ejercicio de labores eléctricas pues está siendo realizada con toda seguridad. Este ya es el sexto tema que abordamos. Es un tema que viene como resultado, como en un orden lógico, de acuerdo a esta programación de temas que hemos planteado en esta ruta del conocimiento. Sin embargo, pues no quiere decir que si nos perdimos o no tuvimos la posibilidad de ver uno de los temas anteriores, que pueden revisarlos obviamente en la plataforma, pues no podamos entender los conceptos de hoy. Son temas, a pesar de que están en la misma línea, en el mismo concepto de prevención del riesgo eléctrico, pues son temas que no son como una especie de prerequisito en los conceptos, en el conocimiento, para poder entenderlo o comprenderlo. Para el desarrollo de esta sesión, hemos planteado, como es costumbre dentro de esta ruta del conocimiento, 3 momentos muy bien diferenciados. El primer momento vamos a hacer una preevaluación, una evaluación de inicio, una evaluación que, como ustedes saben, nos ayuda a entender cuál es el conocimiento, la profundidad del conocimiento que tienen los participantes sobre algunos conceptos específicos que nos interesa que queden en ustedes, para, de acuerdo a los resultados de las preguntas, pues poder enfocar o dar más énfasis en algunos aspectos que en otros, para lograr nuestros objetivos que ya los vamos a enunciar a continuación. Un segundo momento es la presentación de las diapositivas relacionadas con las prácticas laborales seguras para el control de los peligros eléctricos. Y un tercer momento, nuevamente, volvemos a hacer la evaluación que hacemos al inicio, pero esta vez, pues ya habiendo presentado las diapositivas, dándole la profundidad que esperamos darle a determinados temas, pues esperamos que los porcentajes obtenidos de acierto en el primer test pues sean mucho mejores. Muy importante establecer cuál es el objetivo general de esta presentación dentro de la ruta del conocimiento en prevención de riesgos eléctricos. Lo que pretendemos a través de la ARL positiva es comunicar a los participantes las principales prácticas laborales seguras para el control de peligros eléctricos. ¿Cuáles son esas prácticas? ¿Cuáles son esas acciones? ¿Cuáles son esos comportamientos que debemos tener como trabajador del sector eléctrico para poder controlar ese peligro que tenemos allí en nuestro día a día, en nuestra labor diaria? Para poder cumplir este objetivo general, nos hemos propuesto 3 objetivos específicos, objetivos que están plenamente enfocados, dirigidos, encaminados al cumplimiento de nuestro objetivo general. Ellos son: el primer objetivo específico es repasar esos elementos necesarios para el control de los peligros eléctricos. ¿Cuáles son los elementos que necesitamos para poder tener un control pleno del peligro eléctrico? En segundo lugar, comunicar a los participantes las prácticas para el control de los peligros eléctricos en las actividades laborales. ¿Cuáles son esas prácticas laborales seguras que se requieren para el control de los peligros eléctricos en nuestra actividad diaria? Y en tercer lugar, el tercer objetivo es conocer cuáles son las acciones que debemos desarrollar para el control de los peligros eléctricos en los lugares de trabajo. A partir de estos 3 objetivos específicos, pues buscamos ese objetivo general, que es poder comunicar cuáles son las principales prácticas laborales seguras para el control de los peligros eléctricos. Seguramente en el día a día y en la literatura vamos a encontrar un sinnúmero de prácticas laborales que ustedes de pronto, porque las utilicen, las pueden extrañar en esta presentación. Pero aquí queremos extraer esas principales prácticas, aquello que no podemos dejar de ser, no podemos dejar de hacer
en nuestra labor diaria, aquellas prácticas que son indispensables, que se nos convierten casi en un dogma, casi en un requerimiento para poder realizar la labor de una manera segura. Sin más preámbulo, vuelvo y le cedo la palabra a mi compañera Lina para poder desarrollar la primera parte de esta sesión, que es el pretest, la preevaluación. Lina, tienes la palabra, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo, como siempre, a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Vamos con la primera pregunta. Es una práctica laboral segura en presencia de peligros eléctricos. A, planificar el trabajo. B, herramientas, cables o conexiones correctas. O C, las respuestas A y B son correctas. Seleccione la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. El 12% dijo planificar el trabajo, 6% herramientas, cables o conexiones correctas y un 83% nos dijo que las respuestas A y B son correctas. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. No es una práctica laboral segura. A, trabajar en condiciones de humedad. B, revisar el cableado. C, no hablar de los cables para desconectarlos. No alar de los cables para desconectarlos. No alar de los cables para desconectarlos. Lean muy bien la pregunta y las respuestas y seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados. El 80% dijo trabajar en condiciones de humedad, 3% revisar el cableado y un 17% no alar de los cables para desconectarlos. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Es una práctica laboral segura con las herramientas. A, inspeccionarlas antes de usarlas. B, usar la herramienta correcta. O C, las respuestas A y B son correctas. Nuevamente seleccionen la respuesta correcta y recuerden que al finalizar tendremos las mismas 3 preguntas y el ingeniero Julio nos va a brindar las respuestas correctas, así que debemos estar muy atentos, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados de esta tercera pregunta. El 9% dijo inspeccionarlas antes de usarlas, 1% usar la herramienta correcta y un 89% las respuestas A y B son correctas. Listo, ingeniero. Te dejo ahora sí con los asistentes para que iniciemos, por favor. Muchas gracias, Lina. Entonces, vamos a dar inicio a nuestra presentación de hoy. Como les digo, estas preguntas pues nos ayudan a orientar. Veo que hay bastante acierto en las respuestas que acabamos de mirar. Sin embargo, pues esperamos un 100% de entendimiento al final de la sesión. ¿Qué es importante hablar sobre las prácticas laborales seguras? Y es que, pues esto hace parte del control del peligro eléctrico, obviamente. Y cuando hablamos de peligro, de situaciones de peligro, que es lo que nos genera el riesgo y que posterior al riesgo, como dentro de esa secuencia de situaciones de no conformidades que encontramos en nuestra labor, pues está primero la situación o circunstancia que es el peligro, después el riesgo, que es ya esa probabilidad de que ocurra el accidente y posteriormente obviamente el accidente como tal. Entonces, cuando se presenta un accidente, siempre debemos considerar que existen dos elementos en los que el accidente o situaciones
confluyen para que se presente el accidente. Un elemento es el entorno laboral, las condiciones de seguridad o las condiciones no seguras que hay en ese entorno laboral. Y el segundo elemento son los actos que realiza la persona, las acciones que realiza la persona, lo que denominaríamos los actos seguros o los actos inseguros en este caso. Entonces, cuando se presentan condiciones inseguras y actos inseguros, es lógico pensar que para poder prevenir un accidente, para poder evitar el riesgo y para poder controlar el peligro que me termina generando el riesgo y posteriormente el accidente, pues debo actuar sobre las condiciones de trabajo y debo actuar sobre los actos inseguros o las acciones inseguras. Las condiciones de trabajo ya la hemos visto en otras presentaciones. Hoy vamos a ver esos actos inseguros, pero desde el otro enfoque, no como acto inseguro, sino cuál sería la práctica laboral segura, cuál sería el acto seguro, cuál sería la forma segura de realizar el trabajo desde el punto de vista de las acciones para mantener un ambiente de trabajo seguro. Entonces, vemos que un ambiente de trabajo seguro no es suficiente para controlar todos los riesgos, porque no basta con tener las condiciones de seguridad, sino que es necesario tener, obviamente, unas acciones, unas prácticas que nos lleven a tener el riesgo controlado. Un ambiente de trabajo seguro debe observar medidas de seguridad al trabajar. Debemos tener siempre el enfoque de seguridad y actuar con seguridad. No solamente tener el entorno seguro, sino también actuar con seguridad. Entonces, en ese sentido, las prácticas laborales seguras ayudan a controlar el riesgo, a sufrir esas lesiones e incluso, como ustedes saben, y ya lo hemos repetido en otras ocasiones, en una tarea de alto riesgo, una actividad de alto riesgo, pues perder la vida por causa a esos peligros presentes en el lugar de trabajo. Si se trabaja en circuitos eléctricos o con herramientas y equipos eléctricos, obviamente es necesario, es indispensable, es mandatorio aplicar prácticas laborales seguras. Cada vez que realizamos una labor en el área eléctrica relacionada con riesgo eléctrico, pues es importante preguntarnos, ¿qué puede salir mal? Es necesario preguntarnos si tenemos el conocimiento, las herramientas y la experiencia necesarias para poder realizar ese trabajo con seguridad. Es necesario documentarnos un poco más o de pronto dentro de los trabajos eléctricos pues puedo tener el conocimiento y la experiencia para realizar este tipo de trabajos, pero hay otros de mayor complejidad, de mayor exposición o que requieren mayor conocimiento, mayor destreza y esos debo decir, no, debo recibir más información o más entrenamiento. Entonces, es muy importante que todos los trabajadores del sector, cuando realizan cualquier tipo de trabajo eléctrico, pues que estén muy familiarizados con los procedimientos de seguridad que corresponden a sus tareas. Igualmente, saber usar controles específicos de seguridad. Un control específico es, por ejemplo, el etiquetado, el bloqueo, el desconectar, saber cuál es un control específico en un entorno específico de trabajo. Y muy importante, usar muy bien el criterio y el sentido común. Esto que nos dice la intuición de qué debo hacer y qué no debo hacer, pero bien usado, con criterio y sentido común, aunque muchos van en contra de esta última disposición de usar buen criterio y sentido común, porque me dice, bueno, ¿y cómo uno asegura que la persona que está laborando tiene un buen criterio? O que funciona su sentido común, que como dicen muchos es el menos común de los sentidos. Pues muy fácil, porque es que si hay una familiaridad con los procedimientos de seguridad, si hay un pleno conocimiento del trabajo que está realizando, de las herramientas, si tiene la experiencia necesaria para realizar el trabajo, seguramente va a tener un buen criterio, un buen sentido común para poder la labor. Estas consideraciones ya las hemos revisado en oportunidades anteriores, pero siguen siendo vigentes porque siguen siendo parte del control del peligro eléctrico. Las habíamos repasado para el tema del peligro eléctrico desde el punto de vista de las condiciones
de seguridad, ahora con las prácticas laborales seguras, pues es importante repetirlo porque tenemos muchas normas a disposición. Y la gran ventaja que tenemos en este sector es que las normas y las regulaciones que son mandatorias, que son de obligatorio cumplimiento, y otras de otros países como las normas OSHA o NFPA, pues se convierten prácticamente en un manual técnico. Las normas son muy técnicas. Las normas, más que elementos mandatorios, que regulaciones de obligatorio cumplimiento, pues se convierten en consideraciones técnicas para poder desarrollar de una buena manera el trabajo. Cuando digo de una buena manera es en condiciones de seguridad. Y si bien es cierto, pues todas esas fuentes de información pueden ser o pueden parecer muy densas, muy pesadas de leer, muy pesadas de entender. Cuando se empiezan a mezclar con la práctica, pues se convierten en unos elementos muy útiles para poder controlar los peligros eléctricos en nuestra vida diaria. El conocimiento de esas normas, todas esas normas relacionadas con seguridad eléctrica, es una parte importante, fundamental y básica para la formación de un trabajador como electricista. Ahora, ese control de los peligros y también como parte del proceso, esa evaluación de los peligros, pues tiene unas exigencias que son necesarias, que son fundamentales en el desarrollo de la labor. Primero, es muy importante tener un conocimiento del área, un conocimiento de qué área se va a intervenir, un conocimiento de todos los elementos de esa área a intervenir donde estamos desarrollando el trabajo. En segundo lugar, un conocimiento pleno de normas, de regulaciones, de códigos relevantes, de los aspectos técnicos y reglamentarios que están involucrados dentro de la labor que estamos desarrollando. Muy importante también el proceso de observación de las tareas, de las actividades y de las áreas de trabajo. La observación de las tareas nos trae una información fundamental de cuál es la secuencia para realizar las tareas, cuáles son las buenas prácticas, cuáles son las prácticas efectivas y aquellas que no dan un buen resultado. Y también un método para la elaboración de informes, para poder sentarnos a detallar qué sucede, cómo vamos a desarrollar el trabajo, cuáles son los resultados obtenidos y cómo podemos mejorarlo. Ahora, si entramos ya específicamente en materia, o entrando específicamente en materia, ¿cómo controlar los peligros eléctricos a través de las prácticas laborales seguras? Aquí no vamos a mencionar o a hablar sobre las condiciones de seguridad, sino sobre las prácticas. ¿Qué acciones tenemos que desarrollar nosotros para poder realizar nuestro trabajo con acciones de seguridad, con acciones seguras? Podemos enfocarlas en 6 grandes grupos o 6 grandes elementos a considerar dentro de las prácticas, o 6 grandes prácticas, 6 grupos de prácticas. La primera práctica muy importante es la planificación del trabajo y las medidas de seguridad. Algo que debemos hacer desde antes de desarrollar la labor. Planificar nuestro trabajo involucra mucha información, involucra documentación, involucra de pronto que compañeros nuestros nos digan, pero ¿por qué se va a tanto detalle? Usted sí pierde tiempo, eso no es necesario, pero si tenemos la experiencia ya sabemos lo que hay que hacer, qué más hay que planificar. No, es un proceso sistemático detallado que hay que tener varias consideraciones en cuenta que ya las vamos a ver. El segundo grupo de prácticas laborales está en evitar las condiciones de trabajo húmedas. Humedad con electricidad, iba a decir no se llevan muy bien, en realidad se llevan muy bien, se llevan tan bien y son tan compatibles que el peligro, el riesgo para la integridad del trabajador es supremamente alto, porque electricidad y humedad, contrario a lo que uno podría pensar, pues son muy afines, porque es que juntas se multiplican los resultados negativos para el trabajador. Entonces, desde el otro punto de vista, pues electricidad con humedad no pueden estar juntas. Y asimismo, pues hay otros peligros que ya vamos a ver dentro de esas consideraciones para las prácticas laborales seguras. El tercer grupo está relacionado con los cables aéreos de alta tensión. Y uno puede decir, pues a esa altura, si está a 3 metros, si está a 4 metros, si está a 6 metros, es inalcanzable.
pero pues existen equipos, existen medios de acceso con los cuales podemos entrar en contacto. Entonces hay que evitar cables aéreos de alta tensión. El cuarto grupo es usar cableados y conectores adecuados. Ya lo habíamos visto, algo de eso lo habíamos visto en la parte de condiciones de seguridad. Aquí estamos hablando del uso, de la práctica laboral segura, del usar un cableado y conectores que sean adecuados para la intensidad o diferencia de potencial, la intensidad de corriente que se va a manejar. En quinto lugar, es usar y mantener las herramientas adecuadas. ¿Cuál es el tipo de herramienta que necesitamos para el desarrollo de nuestra labor? Y el sexto grupo es usar el elemento de protección personal correcto, el que sea adecuado al tipo de corriente, a la intensidad de corriente que vamos a manejar, el voltaje que vamos a manejar, perdón. Ahora, miremos uno por uno. Primero, planificar su trabajo. ¿Cómo podemos controlar los peligros eléctricos? ¿Cómo podemos desarrollar esa práctica laboral segura a través de la planificación? Necesariamente, para que un trabajo tenga los resultados que esperamos, desde el comienzo hay que planificarlo, hay que planearlo. Y esa planeación debe incluir, adicional a los pasos que vamos a desarrollar, pues debe incluir cuáles son las medidas de seguridad que vamos a aplicar. Es necesario tomarnos el tiempo para planificar ese trabajo, ya sea a solas, pero si estamos en un equipo de trabajo, pues la planificación debe ser realizada con ese equipo de trabajo. Eso es una parte definitivamente importante, fundamental y básica para cualquier tipo de tarea, porque en esta planificación reconocemos, evaluamos y de antemano, desde antes de realizar las labores, controlamos los peligros. Y esto pues requiere un esfuerzo, y ese esfuerzo adicional está desde la planificación. Seguramente nos van a tildar de que estamos perdiendo el tiempo, de que esto es tan raro ustedes cómo desarrollan el trabajo, si tenemos el conocimiento, si tenemos la experiencia. Entonces, si nos ponemos a pensar en lo que otras personas piensan de nosotros por estar haciendo eso, pues sencillamente no lo vamos a hacer. Es difícil tomarse un tiempo para planificar por seguridad, pero de cualquier manera hay que planificar. No debemos dejar que la inmediatez del trabajo o la urgencia del trabajo, porque normalmente cuando hay la necesidad de una intervención eléctrica es porque está haciendo falta, y esa inmediatez, esa urgencia, pues vamos a sentirnos presionados, pero no debemos dejarnos presionar por esa inmediatez o por esa urgencia. De cualquier manera, es necesario realizar un trabajo planificado. Y planificar con otras personas, como lo mencionaba hace un momento, pues es especialmente útil, porque es que permite hacer una coordinación plena de todo el trabajo y aprovechar el conocimiento, las fortalezas, las capacidades que puede tener cada una de las personas del equipo sobre la identificación de los peligros y el mismo control de los peligros. Las ideas, la experiencia, el conocimiento que veíamos en un punto anterior que tiene cada uno de ellos, pues aporta para la consecución de los objetivos. Ahora, vamos a desarrollar una lista de varios aspectos a considerar para crear ese plan de trabajo, para poder contemplar dentro de esa planificación en el trabajo. Muy importante, en primer lugar, siempre trabajar con un compañero. Es una tarea de alto riesgo y es mejor realizarla con compañeros, como cuando uno trabaja en alturas, que es otra tarea de alto riesgo. Es importante trabajar con compañeros, no trabajar solos. Y ambas personas deben estar capacitadas en primeros auxilios, en el plan de emergencia, en el plan de evacuación médica, Medevac, en primeros auxilios, en reanimación cardiopulmonar, porque es que cualquiera de los dos puede sufrir un accidente. Y esa persona que sufrió el accidente, pues su integridad, incluso su vida, puede depender de su compañero, de que realice los procedimientos de primeros auxilios oportunos
y correctos en el momento en que la persona ha sufrido el accidente. Ambos deben saber qué hacer en caso de emergencia. Otro elemento importante en esta planeación es saber cómo apagar y cortar la corriente de los circuitos. Saber dónde se corta la corriente, dónde se apaga, dónde se interrumpe ese paso de energía. Debe encontrar o debe saber dónde están localizados los tacos, los breakers, los disyuntores, los fusibles, los interruptores. Y luego debe apagar esos circuitos con los que va a trabajar. Antes de iniciar a trabajar, ustedes saben, debe apagar esos circuitos, así sean de bajo voltaje, así sea a 110 voltios o menos voltaje, pues deben estar apagados, no deben estar energizados. Hay que trabajar sin energía siempre que sea posible. Debe haber una desconexión de energía. Y probar los circuitos antes de comenzar para poder hacer esa verificación, para poder asegurarse de que el circuito está totalmente desenergizado. Igualmente hay que planificar el bloqueo y la identificación con etiquetas para los circuitos y el equipo. Hacer ese proceso de loto, o lockout tagout, o bloqueo y etiquetado de los circuitos. Asegurarse que todas las fuentes de energía están totalmente bloqueadas en su posición de apagado y también que están identificadas con etiquetas antes de realizar cualquier tarea en ese circuito o dispositivo eléctrico. Uno de los peores peligros que un trabajador puede enfrentar es realizar las tareas en circuitos energizados. ¿Por qué? Porque pues fácilmente puede tener el paso de energía eléctrica a través de su cuerpo, recibir esa descarga eléctrica y producto de eso, sufrir quemaduras o ser electrocutado, producto de una activación o una apertura, un desbloqueo accidental, un desbloqueo involuntario, un desbloqueo sin el conocimiento de que hay una persona allí trabajando y pues aquí pueden suceder esos accidentes que pueden llevar a lesiones muy graves o incluso llevar a la muerte del trabajador. Importante mencionar que antes de realizar cualquier trabajo en un circuito debe ser interrumpido, bloqueado, identificado con etiquetas en su panel de distribución y luego probado para asegurar la ausencia de corriente, para asegurarse que la corriente se ha cortado completamente. Y antes de realizar cualquier tipo de inspección o arreglo de equipos, aún en esos circuitos de bajo voltaje, puede interrumpir la corriente en la caja de interruptores, la caja de tacos, en la posición de apagado, en la posición de off. Al mismo tiempo, el equipo debe estar identificado con esas etiquetas para advertir que todas las personas que están realizando el trabajo, pues están allí involucradas y saber quiénes son. Hay que tener presente que todos los circuitos deben probarse para asegurar la ausencia de corriente. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando se hace este tipo de bloqueo que normalmente se hace con candados o con dispositivos especiales dependiendo de ese interruptor que se va a bloquear? No debe haber dos candados similares. ¿Esto por qué? Para evitar confusiones. Para evitar confusiones de que en este es en el que están trabajando y este tiene que seguir bloqueado y este ya se puede bloquear, entonces desbloqueamos, pero los dos son iguales o son parecidos, ¿cuál será? No, a mí me parece que es este, bueno, desbloqueemos entonces este y resulta que por su similitud se cometen errores. No debe haber como una llave maestra o una llave universal para abrir todos los candados, cada llave debe abrir un solo candado y cada llave debe ser única para ese candado, no solamente única, sino que no debe haber copias de la llave por ahí circulando en manos de otros trabajadores. Es decir, la llave se le debe asignar solamente a un trabajador que es el responsable de instalar y retirar ese bloqueo, ese candado. Si más de un trabajador realiza tareas en el circuito o repara un equipo, cada trabajador, cada uno de ellos, debe cerrar el interruptor con su propia llave
y nunca permitir que otra persona tenga posesión de la llave o quite ese candado. En todo momento se debe tener certeza de que no está exponiendo al peligro a ningún otro trabajador. Debe asegurarse que no hay otro trabajador en el momento en que retire el candado. Debe asegurarse que no está exponiendo el peligro a otros trabajadores. Y los trabajadores que se encargan de bloquear e identificar con etiquetas deben recibir capacitación y estar autorizados para reparar y mantener los equipos eléctricos. No es cualquier persona la que puede llegar a colocar un candado o una etiqueta. Un interruptor o un panel de cables alimentadores bloqueado previene que otras personas enciendan el circuito, y la etiqueta pues es un medio de comunicación que informa a los demás trabajadores sobre el trabajo que se está realizando. ¿Qué más hay que considerar en la planeación? Pues no trabajar con joyas y objetos metálicos. Antes de comenzar a trabajar es necesario que las personas se retiren anillos, se retiren pulseras, se retiren cadenas, aretes, cualquier tipo de joya, objeto o accesorio metálico de su cuerpo, porque estos elementos pues pueden causar quemaduras si se usan cerca corrientes intensas, o desde el punto de vista del riesgo mecánico pues también se puede atascar cuando se está trabajando. Muchos trabajos eléctricos se realizan también en alturas, entonces esas caídas de andamios o escaleras pueden ocasionar obviamente lesiones de severidad. Ahí estamos mezclando dos actividades de alto riesgo, trabajo en alturas con riesgo eléctrico, y es importante tener esa consideración. El equipo, los desechos que caen de andamios y escaleras obviamente pueden lesionar a otros trabajadores. Y en cuanto al bloqueo de identificación, además de lo que hemos dicho, pues recalcando, recordando lo que hemos dicho, no se deben realizar trabajos en circuitos eléctricos a menos que exista un programa eficaz para poder bloquear e identificar con etiquetas el trabajo que se está realizando. No se puede realizar o no se debe realizar ningún trabajo con circuitos eléctricos activados, energizados. Los circuitos, repetimos y repetimos y repetimos, se deben apagar, bloquear e identificar con etiqueta. Y aún así, después de hacer esa secuencia de apagado, bloqueo e identificado, se debe probar el circuito antes de comenzar a trabajar para verificar si está suspendida la energía, si está muerto, si está sin corriente, si está desenergizado. Antes de comenzar las tareas, todos los circuitos en el área de trabajo se deben apagar, bloquear, identificar con etiquetas y se deben probar para confirmar que esté cortada la corriente. Eso es una máxima que no debemos olvidar. En la planificación también hay que considerar la supervisión, el cableado, un cableado realizado por personal que está en entrenamiento, por electricistas en formación, siempre debe ser revisado por electricistas más experimentados o electricistas calificados. Y un supervisor pues debe analizar siempre cuando se pretenden realizar cambios a los planes originales de un circuito, es necesario que se verifiquen, que se revisen con el fin de identificar esos peligros nuevos que puede generar cualquier cambio que se realice en esos planos. El segundo elemento dentro de las prácticas seguras, ya dejando a un lado la planificación. Hablábamos de las condiciones de trabajo con humedad y mencionábamos que es tanta la compatibilidad que tiene la corriente de la humedad, es un conductor, que es necesario no unirlas. Esto es, que si estamos trabajando en circuitos eléctricos, pues no podemos trabajar bajo condiciones de humedad, y si hay condiciones de humedad, pues no podemos trabajar en circuitos eléctricos. Cualquier peligro se convierte en algo mucho peor cuando hay condiciones de humedad o cuando hay superficies mojadas involucradas. Para estar seguro siempre hay que suponer que en cualquier lugar de trabajo hay humedad. Aunque no veamos agua, hay humedad, inclusive en el ambiente. O el mismo sudor de las personas puede crear condiciones de humedad. Entonces, no se debe trabajar si estamos sudorosos, si estamos mojados. No debemos usar equipos en áreas húmedas o mojadas. Si es necesario, hay que quitar los materiales sueltos, objetos colgantes que estén presentes en el área, cubrir pisos mojados con tablones de madera, con material aislante, que puedan mantener seca la superficie. Importante usar calzado con material aislante. Las manos siempre deben estar secas, no deben estar húmedas, no están sudorosas.
cuando estemos manipulando una toma o una clavija o cables de extensión. Y obviamente pues no hay que usar líquidos de limpieza en equipos energizados. En el tercer grupo hablamos de los cables aéreos de alta tensión. Y era cuando mencionábamos, bueno, pero el cable aéreo de alta tensión está alto. No hay posibilidad de acceso. Claro que hay posibilidad de acceso. Hay que tener mucho cuidado de no entrar en contacto con esos cables aéreos de alta tensión o con otros cables expuestos. Gran cantidad de los casos de electrocución son causados por el contacto de cables aéreos. ¿Con qué? Con andamios, con maquinaria pesada. No es sino hacer un ligero recorrido por las redes sociales y seguramente encontramos muchos accidentes y varios de ellos fatales y de más de una fatalidad sucedidos por el contacto desde el piso con cables aéreos de alta tensión. Y más si está trabajando a una altura elevada cerca de los cables aéreos, pues con mayor razón hay que evitar las áreas donde el trabajador y cualquier objeto conductor que la persona tenga en las manos pueda entrar en contacto con el cable desprotegido o sin el material aislante. Por lo menos una distancia de seguridad, 3 metros de distancia de esas líneas de transmisión de alto voltaje. Desde el piso, ¿cómo se puede llegar? Vehículos, volquetas, cargadores, retroexcavadores, palas, grúas, etcétera, que al levantar esos articulados, el volco, el brazo, la pala, etcétera, pues puede entrar en contacto, elevarse a una altura tal que entra en contacto con esos cables eléctricos. Y si se entra en contacto con los cables eléctricos, pues obviamente la persona va a recibir una descarga y puede morir, tiene la fatalidad. Si está en el vehículo, no salga del vehículo, siempre debe estar pendiente de lo que sucede alrededor. El cuarto elemento es el uso de cableados y conectores adecuados. ¿Qué significa la palabra adecuado? Pues es una palabra que nos puede envolver mucho, pero que al final no nos dice nada. Es adecuada a la carga con la que va a trabajar, para evitar las sobrecargas, para no sobrecargar los circuitos. Prueba esos circuitos interruptores de corriente por falla de puesta a tierra mensualmente. Ellos tienen un botón de prueba y con ese botón de prueba se puede verificar su funcionamiento. Igualmente, revisar los interruptores y el material aislante. Las herramientas y otros equipos deben funcionar de una manera correcta, de una manera adecuada. O sea, asegurar que los interruptores y los componentes aislantes estén en perfectas condiciones. ¿Qué más se puede hablar del uso de cables y conectores adecuados? Usar las clavijas de 3 puntas. Nunca se debe usar un enchufe de 3 puntas para hacer tierra si se tiene rota una de esas puntas, la punta de conexión a tierra, o no debemos suprimirla sencillamente porque la clavija no la tiene. Cuando se usen herramientas que requieren ese tercer cable para la conexión a tierra, pues debemos usar extensiones con esas tomas de 3 clavijas para hacer tierra y tomacorrientes con los 3 agujeros, es decir, que sean concordantes. Una toma con los 3 agujeros y la clavija de las 3 puntas. Nunca se debe quitar la punta de la conexión a tierra, como les mencioné, de la clavija podría recibir esa descarga eléctrica o exponer a cualquier otra persona a un peligro. Y si se ve un cable sin esa punta para la conexión a tierra en el enchufe, pues simplemente hay que quitar el cable, reponerlo y colocar el que sea correcto para esa instalación. Los cables de extensión se deben usar de manera correcta. ¿Esto qué significa? Que si se debe usar un cable de extensión hay que elegir uno con la suficiente ampacidad. Ya veíamos en una sesión anterior que era ampacidad, esa capacidad que tiene ese elemento para poder transmitir la corriente eléctrica, la intensidad de energía que va pasando por allí sin calentarse o sin deteriorarse, sin que lo afecte. Y hay que usar pues ese cable
de acuerdo a la demanda que tenga la herramienta que se va a usar. Un cable de menor tamaño que el necesario, pues se puede recalentar, se derrite, se pierde o se deteriora, se quema la parte aislante, y eso pues puede ocasionar accidentes severos. Hay que verificar las recomendaciones de los fabricantes de las herramientas para saber qué tipo de cable, qué tipo de calibre se requiere, cuál es la longitud necesaria cuando se va a estar utilizando alguna extensión para esta herramienta. Así se reduce el riesgo de una avería, un deterioro del aislante, que se queme ese material aislante, y mantener las condiciones de seguridad de esa instalación. Hay que asegurarse que la conexión a tierra esté intacta. En los lugares mojados hay que asegurarse que los cables y conectores son a prueba de agua y aprobado para ese tipo de entornos. Y adicionalmente, pues no producir condiciones adicionales por peligros de tropezones. Hay que revisar los cables de alimentación y las extensiones. Los cables eléctricos se deben inspeccionar con regularidad según el siguiente procedimiento. Primero, hay que quitar el cable del suministro de corriente eléctrica antes de la inspección. Hay que estar desenergizado, hay que estar desconectado. Hay que asegurarse que la punta de conexión a tierra del enchufe esté presente. Hay que asegurarse de que el enchufe y el receptáculo pues no estén deteriorados, no estén quemados, no estén dañados. Hay que limpiar los cables, mantenerlos limpios con un detergente suave, diluido, para evitar la presencia de cortes, quebraduras, abrasiones, etc. Y hay que enrollar y colgar el cable para guardarlo y no usar ningún método para enrollar de una manera que produzca torsiones, cortes, rasgaduras, etcétera, al cable. ¿Qué más hay que considerar de los cableados? Prácticas seguras con el cableado. No alar del cable cuando se quiere desconectar. Hay que desconectar siempre tirando de la clavija. Usar los conectores correctos, clavija y toma, que sean concordantes de acuerdo a las necesidades de las corrientes. Y, si es posible, usar esos conectores que tienen una sujeción que asegura el macho con la hembra para evitar que se desenchufen accidentalmente. El quinto elemento, hablábamos de usar y mantener las herramientas de manera segura, de manera correcta, las herramientas de trabajo. Las herramientas son un elemento central en el trabajo eléctrico. Las herramientas nos ayudan a hacer el trabajo con un alto nivel de calidad, nos ahorran tiempo, pero también pueden provocar lesiones e incluso la muerte. Entonces, es importante usar la herramienta correcta, la herramienta adecuada para el tipo de trabajo que vamos a desarrollar. Hablábamos del mantenimiento adecuado de las herramientas y otros equipos. Es muy importante. Si el mantenimiento no es adecuado, pues puede causar el deterioro de los equipos, lo cual genera condiciones peligrosas, y debe cuidar las herramientas para que lo ayuden y no le hagan daño. Entonces, fíjense que son los dos elementos, y por ahí había una pregunta relacionada con eso. No solamente era el uso de la herramienta correcta, sino el mantenimiento de la herramienta. Son ambas situaciones las que nos garantizan una práctica laboral segura. Hay que inspeccionar las herramientas antes de usarlas, comprobar si tienen roturas, si tienen su armazón íntegro, si la parte aislante o la parte aislada están sin fugas, sin grietas que puedan ocasionar contacto con una parte que no está aislada. Y hay que usar las herramientas que corresponden de manera correcta. Entonces, vuelvo y repito, no solamente está en el uso de la herramienta correcta para la labor que se va a realizar, sino en el cuidado, la inspección y el mantenimiento de la herramienta. Y por último, hablamos de los elementos de protección personal. Elementos de protección personal, pues encontramos una gran gama de elementos de protección personal, pero en estos aspectos de seguridad eléctrica debemos garantizar pues que, además de la protección que nos deben ofrecer, por ejemplo, las gafas de seguridad que protegen contra impacto, pues que también protejan para contacto con la energía eléctrica. Es importante que las gafas de seguridad sean certificadas con una norma técnica reconocida para la protección de ojos, y si se utiliza protección facial, también para protección de cara, pero que sean certificadas bajo alguna norma reconocida. Puede ser una norma americana, una norma europea, una norma brasilera, una norma colombiana, pero que sea una norma técnica reconocida y que tenga ese elemento una certificación.
Usar ropa de trabajo adecuada, vestirse con ropa que no sea ni muy holgada ni muy ajustada, porque la ropa muy floja, muy holgada puede quedar atascada en bordes y superficies rugosas, y la ropa ajustada pues es incómoda o puede crear distracciones. Importante, mezclado con los elementos de protección personal, no dejarse el cabello suelto a las personas que usan el cabello largo, sujetarse el cabello de manera que no interfiera con el trabajo, con la seguridad, utilizar una protección adecuada en los pies, similar a las gafas, no solamente considerando la posibilidad de impacto, sino la posibilidad de contacto con redes energizadas y que sea de un material aislante que mantenga al trabajador protegido. Y en el casco algo similar, no solamente protege la cabeza de golpes y objetos que caen, sino también de un contacto contra la energía, que haya corrientes de fuga hacia el interior del casco que llegue al contacto con el trabajador. Protección auditiva, la protección para los oídos en áreas ruidosas para prevenir la pérdida auditiva. Hay que seguir las instrucciones del fabricante y hacer el esfuerzo de buscar y usar todo el equipo que lo pueda proteger contra las descargas eléctricas. Bueno, en este punto quisiera cederle nuevamente la palabra bueno, en Posipedia está la bibliografía donde podemos ampliar estos aspectos de las prácticas laborales seguras para el peligro eléctrico. En este punto quisiera cederle la palabra a mi compañera Lina para ir haciendo la evaluación de cierre y revisar o aclarar los conceptos que pudieron haber quedado por ahí con algún vacío. Lina, tiene la palabra para la evaluación. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí. Vamos a realizar el sondeo final. Nuevamente les recuerdo a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Así que bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Es una práctica laboral segura en presencia de peligros eléctricos? A. Planificar el trabajo. B. Herramientas, cables o conexiones correctas. O C. Las respuestas A y B son correctas. Seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. Bueno, el 7% nos dijo planificar el trabajo, un 2% herramientas, cables o conexiones correctas y un 91% nos dijo que las respuestas A y B son correctas. Entonces, ingeniero, cuéntanos por favor cuál es la respuesta correcta. Muy bien, dentro de las 6 prácticas laborales seguras que repasamos, están estas dos, la planificación, vimos la importancia de la planificación y también vimos la importancia del uso de herramientas correctas. Entonces, ahí la respuesta acertada es la C, donde nos indica que las respuestas A y B son correctas. Perfecto, muchas gracias, ingeniero, gracias. Vamos entonces con la siguiente pregunta. No es una práctica laboral segura. A. Trabajar en condiciones de humedad. B. Revisar el cableado. C. No alar de los cables para desconectarlos. ¿Qué dicen ustedes? Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Muy bien, vamos a ver los resultados. El 88% dijo trabajar en condiciones de humedad, 1% revisar el cableado y un 11% no alar de los cables para desconectarlos. Cuéntanos, ingeniero, por favor, ¿cuál es la respuesta correcta? Bueno, aquí hay un 11% que escoge no alar de los cables. Tal vez la confusión es que hay como una doble negación, que cual no es una práctica, no alar, no es una práctica, al contrario, es una práctica, tal vez esa doble negación confunde un poco.
pero la respuesta correcta es la A, que aceptaron el 88%, donde dice no trabajar en condiciones de humedad. Trabajar en condiciones de humedad no es una práctica laboral segura. Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Vamos con la tercera y última pregunta. Es una práctica laboral segura con las herramientas. A, inspeccionarlas antes de usarlas. B, usar la herramienta correcta. C, las respuestas A y B son correctas. Bueno, los resultados, el 2% dijo inspeccionarlas antes de usarlas, 2% usar la herramienta correcta y el 95% nos dijo que la A y la B son correctas. 96%, perdón. Y entonces cuéntanos si ese 96% contestó correctamente. El 96% contestó correctamente. Las preguntas A y B son correctas. Es práctica laboral segura inspeccionar las herramientas antes de usarlas y también usar la herramienta correcta. Perfecto, ingeniero Julio. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy con este tema tan importante. Esperamos verte entonces en una próxima ocasión. Que tengas una feliz tarde. Gracias, Lina. Feliz tarde para ti, feliz tarde para todos los participantes. Claro que sí, por supuesto, a todos muchas gracias por su participación. Sigan visitando Posipedia para que se inscriban y participen de todas nuestras acciones educativas. El día de mañana tenemos una agenda bastante nutrida, así que los invito a que participen de toda nuestra programación. Nos dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.